una producción de Troop. Soy Tamara Trotner y estoy en La Burra Arisca. No eran, así nacieron. 3 mujeres diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. ¿Qué? Esto así se puso muy incómodo. Peor. Laura Manso, La Margator y Adina Chelminsky presentan La Burra Arisca. Hello, bienvenidos a La Burra Arisca. Yo soy La Margator. Y yo soy Laura Manso. Nos falta Adina Chelminsky, que sigue con COVID. Una vez más, sigue con COVID. Adina, te extrañamos. Mucho, porque además la invitada de hoy es invitada de Adina, que tenía muchas ganas de hacer este programa. Oh, sí. Pero las amigas de Adina son nuestras amigas, Tamara, así es que eres muy bienvenida. Hoy con nosotros Tamara Trotner, escritora, novelista, reseñista, diría yo. Es buenísimo, ok, me encanta. Porque tu libro es una novela, pero es una novela de tu vida. Sí. Y entonces eso te pone en otro lugar. No nada más es que escribiste un cuento, sino que es tu cuento. Es mi cuento. Ahorita vamos a ir a ese cuento. Me parece. Antes que otra cosa suceda, lánzate con la pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si nos metemos en su historial de internet? ¿Qué búsqueda les daría mucha pena que les encontráramos ahí? Oh my God. Yo sí sé. A mí no es nada pornográfico. Ya cayó Adina usted, seguro contestaría algo así. Porque nunca has googleado pornografía. Pues no tanto. La verdad no es lo mío la pornografía. Pero yo googleo cosas que pueden ser muy pendejadas, pero necesito saber qué son. O sea, de repente hay una palabra que digo, güey, no sé qué quiere decir exactamente esta palabra. O qué chingados es el neoshoring, que todo el mundo le hace a la mamá decir, ¿sabes? Entonces pongo, ¿qué es el neoshoring? ¿No? O sea, como cosas que se supone que tienes que saber y que todo el mundo asume que sabes, pero no sabes o quieres saber exactamente qué es. Y entonces googleo eso. Pero una cosa recurrente así, no. Pero te daría pena que alguien se meta y diga, la Margator no sabe, o sea, qué bruta. O cosas de cómo se escribe una palabra, porque a veces te pasa que estás escribiendo y dices, güey, esto se escribía con S o con Z o con... Pero pena, no nos da pena eso. O bueno, no. O sea, sí me da más pena escribir con una falta de ortografía. Exacto, claro. Pero hay unas palabras muy elementales que sí sé cómo se escriben, pero de todas maneras tengo que ir a checar. A mí me daría muchísima pena que descubrieran todas las... O sea, también hago muchísimo eso todo el tiempo de todos los datos del mundo. Pero me daría muchísima pena que la gente se diera cuenta cuánto googleo sus nombres, apellidos y puestos. Y pues, porque lo hago además así de, pues vas a un evento, te encuentras a alguien y te acuerdas que se llama Tamara, pero no de su apellido ni de quién es. Y entonces empiezas a o preguntarle a los demás que están ahí o preguntarle a Google. Claro. ¿O te acuerdas del apellido? Está más fácil. O sea, esos caminos los utilizo muchísimo. Y luego dicen que uno no se acuerda de la gente porque no le importa. No, sí nos importa. Nada más así pasa. Así La memoria se atrofia. tengo el cerebro conectado en esa parte de nombre, apellido, puesto. ¿Y dónde lo conociste? Porque luego aparte se te aparece en un evento que no tiene nada que ver con el mundo de lo que sacas del contexto. Ajá, sí, de, o siempre te lo encuentras corriendo en el bosque y luego lo ves vestido de civil y dices, ¿quién es esta persona? Claro, me pasa todo el tiempo. Sí. Y lo hago mucho todo el tiempo. Agradezco que exista Google por siempre. ¿Qué te daría pena a ti, Tamara, que encontraron? Me daría pena que se dieran cuenta, mi gente cercana lo sabe, pero la que no es cercana pues ya lo va a saber. Me meto muchísimo a horóscopos, numerología. Mira que te leo tu mano y entonces me meto y pongo la mano. Brujas, brujos. Lo que sé que te ayude a encontrar... Me encantan esas cosas y sí, voy con lectoras de tarot. Sí. Yo también, recomiéndame después una. Con muchísima, tengo una lista enorme. Unas muy buenas. De las que sí funcionan, porque hay unas que no funcionan. Saben que cada quien sus malos gustos, que hagan lo que quieran. Exacto. Mientras no implique trata infantil, que cada quien googlee lo que quiera. Exacto. Ok, ahora sí. Tamara Trotner es la reconocida escritora de una novela llamada Nadie nos vio partir, que nos da para un programa solito hablar de esa novela, que por cierto leí hace muy poquito y me encantó, como te estaba diciendo. Gracias. Pero de lo que queremos hablar y de lo que Adaiva quería hablar hoy, y creo que nos resonó porque las tres hacemos eso también en nuestra vida,
es eso de escribir para sanar. O sea, escribir es una manera, por lo menos la única que yo conozco, de vaciarte y de procesarte, ¿no? Y en una historia como la tuya, pues Creo que comprueba igual la vale la teoría. pena que Entonces, hagas una justamente, intro. Ajá. mi primera pregunta sería, haznos un resumen de qué va Ok. esa novela tan poderosa que escribiste. Gracias. Bueno, la novela Nadie nos vio partir. El género al que le hemos puesto, digamos, el título es autoficción. Este género me encanta porque un hombre que se llama Serge Dubrovsky en los años 70 en Francia dijo que escribir autobiografía realmente no existe. Que aquellos que queremos escribir algo autobiográfico estamos realmente escribiendo ficción. Porque la memoria nos juega jugarretas, porque no nos acordamos, porque lo que tú te acuerdas para mí no es lo mismo, ¿no? Esta historia, que ahorita les diré un poco más, la vivimos mi hermano y yo en paralelo, y mi hermano se acuerda de cosas absolutamente diferentes que yo. Entonces, este término de autoficción me gustó porque sí es mi historia. Esa historia que esta niña de 5 años empezó a guardar adentro, esta niña que a partir de los 7 años, cuando regresó, porque la historia básicamente trata de un papá que secuestra a sus hijos para vengarse de la mamá. Algo que es la historia de tu vida. Que es la historia de mi vida. Decir. Exacto, esa niña. niña. Es tu papá y esa niña eres tú. Y sí. Esa niña, el día de mi cumpleaños de 5 años, mi papá dijo que nos iba a llevar a pasear a Valle de Bravo el fin de semana. Y 2 años después mi mamá nos recuperó. Que no les estoy echando a perder nada porque viene desde el principio en la novela. Sin embargo, sí, es mi historia, pero al mismo tiempo es eso que les digo, es esa historia, porque yo tenía 2 caminos a seguir. Uno de mis caminos era, voy a investigar, voy a entrevistar, le voy a preguntar a mi mamá, le voy a preguntar a mi hermano, a la amiga, y el otro era, le voy a preguntar a esa niña de 5 años qué sentía, en qué estaba, de qué se acuerda, a los 50 cuando la escribo, ¿no? Entonces... Autoficción, claro, tiene todo el sentido, porque no es documentada, ¿no? Exacto. Afuera, sino desde dentro, ¿no? Desde dentro, desde nuestras propias ficciones que nosotros nos vamos contando para poder sobrevivir, para poder seguir adelante, para lo que sea. Y que puede tener un porcentaje, pues no sé, cierto porcentaje de ficción, pero es el tuyo y es el que importa. 100%, o sea, claro que tiene ficción. Mi mamá es básicamente lo máximo que podrían ustedes conocer en la vida. O sea, de veras es la mujer más impresionante que conozco. Y cuando le entregué la novela, porque cuando acabas de escribir una primera novela, te la entregan como el primer, ¿no?, ejemplar y te lo dan así como al bebé cuando nace. Y ese primer ejemplar yo se lo dediqué a mi mamá, fui a su casa, se la di y le dije, ma, aquí está la novela. Ella sabía que la estaba escribiendo, pero no sabía bien de qué iba. Y como a los 2 días me llamó llorando, hija, no, es que es lo más bonito, es que escribes increíble, porque mi mamá es mi porrista número 1. Y poquitito tiempo después mi suegra le dijo, oye, estoy leyendo la novela de Tamara. Y mi mamá le dijo, ay, no le creas todo lo que dice. Autoficción. Bueno, porque también hay una cosa, alguna vez me tocó caer en un museo donde había una exposición temporal de la memoria y es escalofriante saber que era un dato así como el 80 y tantos % de las cosas que tú te acuerdas no son ciertas. Son reconstrucciones, o sabes, un disco duro como está hecho como de fractales y los pega así. Son reconstrucciones que hace tu cabeza con una foto, con un recuerdo, con un sabor, con una voz. Por eso el de tu hermano es totalmente diferente y el de mi hermana también en las circunstancias que vivimos, porque cada cerebro hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Sí, la memoria está hecha para sobrevivir. Es selectiva, además es muy, muy selectiva, ¿no? Así como la mirada es selectiva y como que optamos qué ver y qué no ver, y de repente ves un paisaje y dices, wow, está impresionante, y sacas una foto y está el cable, la casita chueca, y nunca lo viste, ¿no? Tuviste esa puesta de sol maravillosa. Y de la misma manera es porque, o sea, es la misma razón por la que puedes bloquear cosas completas. O sea, hay gente que la abusaron durante años sexualmente y no se acuerda hasta que hace una cosa de microdosis a los 60 años, ¿no? Exacto. Claro, ahora, el ejercicio tienes, esta novela la publicaste en 2020. Sí. ¿Tienes claridad sobre el antes y el después de haber escrito, o sea, contigo? No la novela muy exitosa, pero contigo, ¿qué fue escribir para ti y para tu propia historia eso? Es curioso porque esta historia yo la tenía en ebullición adentro.
sabía yo que quería ser escritora, había escrito otras novelas y otras cosas, pero esta historia la tenía yo adentro. Necesitaba salir para yo poder... Sin embargo, yo se la contaba, y lo digo en la novela, a quien se dejara, ¿no? O sea, se la contaba a mis compañeritos de la escuela, pero a mi novio, pero a mi amiga, pero... Yo era muy abierta contando la historia. Entonces, yo creo que esta parte de catarsis la empecé a hacer hablada, contada. Y me di cuenta que me gustaba contar historias, que soy una contadora de historias. Entonces, el segundo paso fue como escribirla. Claro que escribirla, pues me metí, empecé a hacerlo. Estaba yo en un taller con Beatriz Rivas y con otros compañeros, entonces, y la iba leyendo. Y según yo, la tenía perfectamente asumida. Esto ya está sanado, cerré, ya está perfecto. Cuando salió publicada dije todo en orden. Y luego me pidieron que grabara el audiolibro. Y me dijeron, no, ya te vamos a dar castings de voces. Y les dije, no, quisiera grabarlo yo. Pues órale, grábalo tú. Y al cuarto renglón me solté a llorar y no pude parar de llorar 25 minutos. El pobre hombre del estudio de grabación nada más me veía con cara de angustia. No la tenía tan asumida, evidentemente. O sea que sí. Claro. O sea, he seguido sanando mientras que la contaba, cuando la escribía, cuando la grabé, y hoy que la platico con ustedes o en alguna entrevista, se vuelve a sanar porque se vuelven a acomodar estas piezas que yo creo que siempre están en movimiento. 100%. Ahora, no todos tenemos esta capacidad de contar historias, pero sí todos tenemos algo que contar de nuestra propia historia. Sí. ¿No? Yo creo que sí. La Margator también es un claro ejemplo de, ¿no? Justo de procesar de procesar a partir de expulsar todas sus ideas y sus confusiones, sus preguntas y sus quejas y encontró un estilo y sus columnas empezaron a ser muy exitosas y luego su libro. Y entonces, y ella misma lo dice, a mí me ayuda mucho escribir. Claro. Y al final es es arte, ¿no? Pues no el arte es eso. O sea, es una expresión humana claro. de... Hay gente que pinta, hay gente que compone música, hay gente que canta, hay gente... O sea, tienes que encontrar una manera de expresar lo que traes adentro. Lo que te pasa. Y yo escribo, no escribo ficción, pero muchas veces también ahí descargo muchas cosas. Y entiendo perfecto, o sea... que la delicia de hacerlo, sí. La parte de sanar pero quien no lo hace, yo digo, no, hagámoslo, o sea, fomentemos esto como una cosa, no tienes que aspirar a ser escritora, en este caso tú sí, pero la gente en sí está bien escribir. De hecho, hay una moda, o sea, no sé si es una moda o no, pero en esta parte de como encontrar equilibrio interior y buscar un poco de paz, ¿no? Que puedas un poco de... Hay la parte de meditar, o sea, te invitan a meditar todos los días. Y hay la parte del journaling, que ¿por qué en inglés los términos? No sé, una mamada, perdón, pero es eso, es escribir 5 minutos diario, lo que sea, sin ningún estilo literario, sino me siento así y así y asado. O sea, tener un diario en donde escribas diario un pequeño párrafo. Claro. Donde digas cómo te sientes, porque efectivamente es absolutamente catártico. Es absoluto. Hay, por ejemplo, toda una cosa que se llaman The Morning Pages. Uh-huh. No me estoy acordando ahorita el nombre de Se supone que es lo primero que tienes que hacer en la mañana. Te paras en la mañana y tienes que escribir 3 páginas seguidas sin pensar ni en puntuación, ni en estilo, ni en gramática, nada. Vomitas 3 páginas y no un las párrafo. Vuelves a leer. O sea, no hay que autolimitarse. Claro, pero esta de las morning pages, ella dice que bueno, que tienen etcétera. Pero hay otro que se llama Penna Baker que también lo hace. Esto de la catarsis y de la curación a partir de la escritura es algo que lleva muchísimos años como que sabiéndose, porque claro que es muy curativo. Yo creo que el único problema, y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es cuando la gente quiere curarse a través de la escritura y después ya lo considera literatura. Y sí creo que ahí hay un enorme abismo. Y yo le digo mucho a las personas que me preguntan, porque me dicen, es que tengo una gran historia, la quiero contar porque me duele, porque la quiero sacar. Digo, padrísimo, por favor hazlo. Pero después ponte a estudiar, toma un taller, lee muchísimo, checa porque sí creo que la literatura y la escritura no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Sí. Y hoy se trata justamente de la escritura para curarte a ti, para encontrarte a ti. Porque cuando haces eso y escribes así, a mí me dan época, cuando siento que tengo aquí todo atragantado, tengo mi cuaderno en la mañana. Y sí es cierto que si abres el ojo y eso es lo primero que haces,
Yo creo que porque sigues medio dormido y el cerebro sigue medio atontado. Estás sin defensas todavía, ¿no? Sí. Vomitas. O sea, es lo más crudo que vas a escribir. Y cuando luego regresas a ese texto dices, ay, güey, o sea, no manches que me sentí así. Mira, o puedes ver cómo has avanzado, o puedes agarrar una idea para algo, o puedes decir, no, man, así estabas muy mal ese día. Esto que no lo vean nadie. No, es muy chistoso porque es una parte, estás todavía no 100% consciente. Claro. Y entonces sale realmente la emoción solita. Sí. Sin que la vistas de nada y la proceses de nada. Entonces, no, yo creo que ya pretender hacer un libro con lo que sea es muy pretencioso. Pero eso es padrísimo. Y además, si piensas, nadie lo va a leer. Eso. Esto lo tengo escondido yo para mí. Mucho más curativo. Claro, mucho. claro. Y a lo Entonces, mejor porque ni si tú estás lo vas a pensando en leer. ¿Qué van a pensar Exacto. de mi Es texto? nada más Claro. vomitar. O sea, me siento así y de verdad sí es súper Sí. preparada. Y yo en Nadie nos vio partir hice un ejercicio similar. Yo había escrito una novela antes que pretendía ser esta. Es decir, pretendía contar esta historia, pero ¿qué va a decir mi mamá? No puedo decir eso porque se va a ofender mi hermano, no vaya a ser que... Y entonces escribí esta novela y Ramón Córdoba, que era así como la vaca sagrada de los editores de este país, el editor de Alfaguara, me dijo, Tamara, esto no sirve para nada, o sea... Me dijo, si vas a escribir, atrévete, Tienes que desnúdate. Y él me dijo, un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Entonces sí, en Nadie nos vio partir, me quise desnudar y lo hice como lo que estás diciendo, pensando, no lo va a leer nadie. O sea, yo lo voy a escribir lo mejor posible y luego si me atrevo a querer publicarlo, pues ya será, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó con la otra? La otra novela. Está en la basura. Así. Váyanla a buscar. Exacto. Vayan a buscar a casa de Tamara Trotner. Ahí en la basura. Exacto, está cualquier Harry Potter. Pero te voy a decir una cosa. No, es lo que malísimo. sucede cuando escribes pensando así es que como estás conectando contigo, ese texto, si un día sí lo lee alguien, conecta con los demás. Porque Claro. cuando es un texto de proceso, o sea, cuando no es un cuento, ¿no? O sea, una historia totalmente de ficción, sino que cuando tiene algo que ver contigo y te pones allá afuera, la gente se va a conectar contigo de alguna manera. ¿Te acuerdas de cómo Agua para Chocolate? Que cocinaba y cuando lloraba la gente comía el platillo y lloraba. A mí me pasa eso con mi libro, el capítulo de los papás, que es el capítulo de mi papá que se murió. Yo escribí ese capítulo llorando sin parar. O sea, porque fue como mi manera de procesar la muerte de mi papá. Y lloré y lloré y lloré. Y no sabes cuánta gente me dice, es que no sabes cómo lloré en ese capítulo. Claro. Y mi teoría es esa. O sea, Que estás conectando. conectado. Es pura emoción. O sea, Sí. eso es realmente y no estoy pretendiendo, voy a escribir un capítulo en donde la gente se conmueva y entonces aquí les voy a decir qué tal. Cero. Yo estaba desde lo más profundo de mi dolor, escribiendo de mi dolor. Claro. Y la gente se conecta porque la gente ha estado en ese mismo dolor. Tal vez no es exactamente la misma historia, pero la gente conecta con el dolor, con la alegría, con el miedo, sí. con el amor. Sí, Entonces, sí. cuando tú escribes desde ahí, pues conectas, ¿no? Por supuesto. Y creo que por eso que me dijo Ramón es muy cierto. Tú te desnudaste en ese capítulo. Y desnuda, a lágrima tendida, decidiste, voy a exponer esto que yo sentí. Que no es fácil, caray. O sea, sí de pronto no es fácil decir... No. Me voy a vulnerar y va. Y a ver, y luego... 1000 personas te van a decir, oye, qué cháfanos. Pero no lo escribiste para ellos. dificilísimo, No lo escribiste es para cuidarte a ti. dificilísimo. Ok, y entonces mi pregunta es, que, me parece tan difícil, o sea, desnudarse, ok, de lo de uno, pero entonces también contabas las historias de otras personas cercanas que te importan muchísimo. Y también lo decía de la cabeza de mi padre Almadelia, ¿no? Yo estoy contando una historia, pero está mi mamá, están Sí, mis sus hermanos. La van a leer mis hijos, sí. Quiero igual que nos relates justo ese momento de lanzarte al ahí voy, sí lo voy a hacer, porque no es que uno busque, o sea, los demás cómo lo van a recibir, de mí, pero si no lo haces, se queda corta. Si no lo haces, se queda corta, te traicionas a ti misma. De todas maneras, aquellos que no van a estar contentos, no van a estar contentos. Y sí creo, y eso que dices es exactamente lo que fue mi momento más fuerte, porque sí fue decir, ok, va, me encuero. Y encuero a mi mamá y a mi papá y a mi hermano y a la familia y de un lado y del otro y a mis abuelos. Entonces, sí es
pues te tienes que dar este salto y decirles luego a ellos, mira, necesitaba yo hacerlo. Y creo que si haces lo que tú dijiste de ser de veras neto contigo, los demás así lo van a tomar, ¿no? Pues es que además es como diría, ¿quién era que decía? Niurka, mi verdad. Mi verdad. Es tu verdad. Mi verdad. Es tu verdad. Es tu verdad, no importa. Y tu verdad no es negociable, o sea, así es como yo viví esto, ¿no? A mí también hay partes de mi libro que, híjole, cuando mi mamá lea esto no le va a gustar. Al revés, o sea, mi mamá como que me conoció de otra parte. Claro. Y eso también es increíble. O sea, cuando la gente cercana a ti te lee, te puede ver de un lado que no te podía ver antes. Claro. Y eso es como muy iluminador para ambos lados. Y acaba siendo un regalo para todos, yo creo, ¿no? Uh-huh. Porque acaba siendo además un regalo. A mí me preocupaba mucho, evidentemente, toda la relación de pasión entre Valeria y Carlos, que son, pues, mi mamá. No yo, ¿eh? No. Son dos personajes de la novela. Claro, no, el personaje se llama Valeria. Se llama Valeria. Y esta relación, pues, muy íntima, muy apasionada, muy amorosa de entre Valeria y Carlos. Describir a tu mamá en la cama es algo complicado. Sí, entonces, exacto. Y entonces tienes que decir, ok, no es mi mamá, vámonos a buscar escenas por otros lados y a ponerlas, ¿no? Claro, y ahí está tu autoficción. Y ahí está la autoficción. Ahora, ok, la escritura está increíble y lo has hecho y es una valentía y es de valientes hacerlo. Autoficción o autobiografía o lo que sea. Pero lo que viviste tampoco, o sea, no todo lo resuelves así, o sea, previo a decidir escribir, uh-huh. Curarte de eso, o sea, hablo de los traumas en general en la vida. Yo mi experiencia es que ya los traumas muy fuertes ya los bloqueo. No se curan, ahí están, así los como ignoro. Que tenía la aspiración de llegar a resolver mis traumas en la vida, o sea, uno de los más fuertes, y la verdad es que no he podido. O sea, lo conozco, me lo sé de memoria, pero así que digas, ya se olvidó, no, claro que muchos años de terapia. Pero ¿con qué acompañaste además de la escritura? ¿Con qué has acompañado justamente ese curarte? Bueno, creo que lo primero que me ayudó muchísimo a curarme fue estar con mi mamá, porque de veras es una mujer impresionante. Entonces, recibir todo este amor, esta comprensión, este apapacho, este cobijo de parte de mi mamá, me curó mucho. Luego mi mamá y Carlos juntos como pareja, eran la pareja más impresionante que he conocido en mi vida. Entonces, ser parte de esa familia también fue muy curativo. Tuve esa suerte. Muchos niños que hoy padecen o que han padecido esta violencia vicaria que se llama hoy, no tienen esa suerte. Yo sí tuve esa suerte. Y luego creo que hace poco alguien me dijo, es que Tamara, como que te ves muy sana y contenta y como muy bien, a pesar de todo lo que te pasó. Y le dije, no, fíjate que no es a pesar de todo lo que me pasó, es gracias a todo lo que me pasó. O sea, sí creo que esta Tamara que hoy está aquí, está hecha de todo eso que me pasó. Y no sería yo la misma si no me hubiera pasado. Entonces el entenderlo, asumirlo y decir, pues me caigo bien, me gusta la que soy, creo que soy un buen ser humano, una buena mamá, esposa, pues va, ¿no? Entonces esto que me pasó me formó a ser un ser humano, pues que me gusta. Entonces, pues va. ¿Y qué tanto dirías que escribir este libro te ayudó a hacer las paces con la situación, con tu papá, con tus abuelos? O sea, porque hay muchos puntos álgidos. Sí, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo? O sea, esta Tamara de hoy está así porque lograste hacer la paz con todas esas situaciones y esas personas. Y de hecho decidí escribir la novela porque esta otra que les contaba que la había yo escrito y no funcionó. Y después me reencontré con mi papá, que lo cuento también en la novela, y cuando me puse a reclamarle, es que no puedo creer, y nos robaste y nos hiciste y nos llevaste y todo lo que pasó, y la Interpol, el FBI, ¿no? O sea, porque eran así como cosas. Y él me dijo, bueno, deja que te explique qué era lo que yo estaba sintiendo. Y a lo largo de muchos meses, quizá años, me empezó a explicar su emoción y su sentimiento. Y me di cuenta que tenía razón.
Pero también mi mamá tenía razón. Tenían su verdad. Su verdad, las dos verdades iguales de verdaderas. Exacto. Es que, claro, hay dos verdades opuestas y las dos son verdaderas. Que eso es algo que generalmente no nos damos cuenta, sobre todo si estamos metidos en el ojo del huracán. Claro, siempre, digo, estos casos justo son extremos, pero al final, ser hijo de dos personas, siempre hay dos verdades. Siempre hay dos verdades. Hay tres, la tuya, la mía y luego verdad. la tuya. Ajá. Y luego la tuya. La que sí es traumado. cierta. Sí. Exacto. Oye, y luego también hay la parte, y quiero hablar hoy por Adina, de escribir para procesar una situación en la que tú no estás en medio, pero sí, ¿no? Adina siempre ha escrito y escribe increíble. Bueno, yo admiro mucho cómo escribe, porque justo Adina escribe desde las entrañas también. 100%. Y en todo este proceso, desde el 7 de octubre y el ataque de Hamas a Israel, Adina retomó la escritura como un medio semanal de procesar lo que traía atragantado esa semana en cuanto a ese conflicto, ¿no? Y creo que le ha ayudado cañón a ella, justo también para procesarse, pero no nada más a ti, sino para ayudarle a la demás gente a procesar, que esa es otra parte importante de la escritura. O sea, cuando logras que alguien conecte contigo y entienda o aprenda algo que no sabía y se sienta acompañado en un momento pinche. Por supuesto. Y que además se sienta involucrado emocionalmente y te haga sentir lo que ha escrito Adina. O sea, yo hay días que de veras entro en tal enojo y tal rabia de lo que está sucediendo y entiendo ella cómo se siente, que no puede hacer algo. Y digo yo gracias, o sea, claro que se lo agradezco porque junto con su proceso nos hace procesar a los demás. Y yo fue muy sorprendente porque claro, escribes la novela y luego mi sueño dorado era que me publicara Alfaguara, era así como mi sueño, y entonces de pronto me dicen sí te va a publicar Alfaguara, y digo wow, y además fue muy chistoso porque era 2018 y me dijeron, pero 2019 ya está lleno, pero te vamos a publicar en abril de 2020. Y como les digo yo, y la numerología, 2020, está padrísimo. Esa página no funciona de numerología. Esa ya no la sigo porque... Exacto. Esa ya la borré. Ahí decía, todo va a salir perfecto. Claro, 2020 es un macuar. Lánzate, es el momento. Confía en ti. Esa, me fui a comprar mi vestido, prepárate mis para zapatos. Recibir. Sí, claro, lo que el universo tiene para ti. Todo para sí. ¿Qué más es posible? Divino, ya sabes. Y entonces de pronto, ya sabemos lo que pasó. Y entonces me senté frente a una pantalla de computadora a presentar en Facebook Live, que no sabía lo que era. Fue bastante tremendo, digamos, el asunto. Pero de todas maneras, empecé a vivir esto y fue muy emocionante. Y de pronto empecé a recibir llamadas así que como la que dices a Margarita, o sea, de repente fue de... Tamara, gracias, no sabes, o sea, gracias a tu novela ahora entiendo, ahora sentí, ahora puedo decir, ahora siento que me cure. Y dices, wow, o sea, eso sí no me lo esperaba, ¿no? O sea, te esperas. Porque ¿no? tú estás en tu casa, en tu computadora vomitando, o sea, bueno, yo por lo menos. Yo igual, claro. Nunca estoy pensando en que alguien lo va a leer. Y cuando alguien lo lee y te dice, oye, es que esto que escribiste me ayudó, me mejoró, me conectó, me conmovió, me resolvió, lo que sea. Es padrísimo, ¿no? Bueno, sí. Es así, es un agradecimiento. Y luego empezaron los clubs de lectura que proliferaron a partir de la pandemia. Claro. Y entonces de pronto Maura te recomienda un libro, eran 3 clubs de lectura y de repente eran 17, ¿no? Y entonces, estabas en contacto con cada una de estas personas que leyeron tu novela y que además te decían comentarios porque unas se identificaban con una parte y otros con otra y es súper sorprendente. Y eso se vuelve también muy curativo. O sea, ya la parte de... La comunidad, hacer comunidad. Hacer comunidad. De repente escuchar lo que otros ven de tus palabras que ni siquiera sabías que estabas poniendo. Y que si de repente 1, 2, 3, 5 te lo dicen es porque lo pusiste, ¿no? Que no te des cuenta. Entonces dices, mira, ok. Es que además creo que una cosa que tiene la escritura, o sea, creo que cualquier manera artística que tengas de expresar lo que te está pasando adentro es curativo. Sí. Pero lo que tiene la escritura es que te permite relacionarte, o sea, darte cuenta que no eres el único que pasa por lo que estás pasando. O sea, hay más gente. Cuando te desnudas. Cuando te desnudas. ¿no? Cuando te desnudas. Que es, o sea, te vulneras, pues. Sí. Te vulneras. Sí. Ahora, nos comentabas, Tamara, ¿ya se puede decir lo de la serie? Claro. Bueno, serán las primeras en decir. Será este libro, se lo llevará a Netflix
a una serie. Sí. En México... ¿Puedo ser Valeria? En México 100%. la violencia vicaria, pues es, ¿no? Pero, como decíamos, ese término no existía. No. Antes la legislación también en México apenas está cuadrándose, Sí, ¿no? claro. Pero hay tantas historias de tantas madres buscadoras, los desaparecidos, o sea, esta cosa que hasta agotadora es, de que tanto salen las noticias y es abrumadora, diría yo, y que a veces tendemos a no quererla ver, ¿no? Claro. En nuestras vidas porque nos abruman, porque no sabemos qué hacer y porque es una desgracia, Y ¿no? porque qué incómodo, ¿no? Y porque Claro, qué incómodo. ¿Has platicado con madres buscadoras? ¿Qué les dices? Me parece, ¿no? Siempre dicen que el peor dolor, que ni nombre tiene, ¿no? Es cuando se te muere un hijo, ¿no? Claro. Pues no sé si es peor, es peor, porque cuando La se murió ya se desaparición. murió. Ya tu sabes hijo. que ya se murió. Tu hijo ya se murió. Cuando no sabes que se murió, ¿Dónde está? Es me terrible. parece peor que no saber que está muerto, ¿no? Y Entonces, te voy a decir algo, porque la violencia vicaria, a diferencia de las madres buscadoras y de todo esto, la violencia vicaria es tremenda porque generalmente les dicen a las mamás, no, ¿qué pasó? No, es que se robaron a mi hijo. ¿Quién? ¿Quién se robó? Su papá. Ajá. No, o sea, es su papá. no es Claro que no es por Dios, o sea, claro, y cuando a mí mucho durante mi crecimiento yo les decía, es que mi papá me secuestró, no, entonces no es secuestro, o sea, tu papá te llevó de viaje, y entonces dices, sí, ok, y no me lastimó mi papá, no, claro que no me metió en una cajuela, me tapó los ojos y me dio golpes, no, pero emocionalmente es un secuestro tremendo, porque además está perpetrado por una de las personas en las que más confías, ¿no? Porque pues, Claro. tu papá y tu mamá, Todo. sobre todo cuando eres chiquito. Y además diciéndote que tu mamá no quería verte. Claro, es que esa es la ahí, parte. ahí está o sea, Eso, obvio. Tu mamá ya no te quiere, no, ¿por qué no? Pues no, ya no te quiere y tú tienes 5 años y cómo manejas esa información y dices, pero es que ayer me hizo una fiesta de cumpleaños y me hizo un pastel en forma de mariposa. ¿Por qué hice para que ya no me quiera? Y los niños nos culpamos, ¿no? Y por otro lado, tu mamá viviendo su propia historia. Imagínate. O sea, entonces sí hay una cuestión en donde la similitud de las madres buscadoras, de tu experiencia, creo que, o sea, a donde quería yo llegar es en este país donde existen tantas historias, ya sea vicarias, sea secuestro, sea desaparecido, pero al final es esa separación de tu hijo, hija, brutal, no voluntaria. ¿Cuál es tu esperanza, reflexión al respecto? Pues ahora estoy muy feliz porque desde que nació Nadie nos vio partir, me empezaron a buscar del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y me han hecho un poquito como así como el spokeswoman de otra vez término en inglés, no sé. La representante. Eso, gracias. La embajadora un poco. Y entonces he ido al Congreso de Nuevo León, en el Congreso de México, el Colegio Americano, a tratar de hablar y de explicar y de decir, y mucho de decirle a los hombres, esa no es la forma. O sea, estás enojado con tu mujer, te hizo algo, es malísima. Perfecto, hay otras formas de solucionar eso, ¿no? Robándose a los hijos no es la forma. Y yo espero que Nadie nos vio partir y espero que ahora la serie de Netflix, que bueno, evidentemente eso amplía esta historia muchísimo, logre que la gente tome conciencia y los que están afuera no digan, no es tan grave, porque sí es muy grave. Sí, es gravísimo. Y los que están adentro viviéndolo entiendan un poquito también cómo lo vamos procesando. Y a mí me han dicho mucho que mi novela les encanta porque es como la primera novela desde la voz del niño secuestrado, no desde las mamás. Y desde la voz de este niño secuestrado que dice, yo nunca dejé de querer a mi mamá, yo nunca, por más que me decían y por más que traté de dejarla de querer, porque claro que tratas, porque duele menos si esa persona la odias. Sí. Y esa es una parte en la que tú dices que tú escribiste llorando. Hay una parte donde yo estoy en un kibutz y va a venir a visitarme mi mamá y estoy comiendo chocolates y digo que me meto un chocolate en la boca, ¿no? Y lo disuelvo.
y empiezo a sentir, a ver si se me disuelve la soberbia de entender que esa mujer sí me está buscando y sí me está queriendo. Pero duele tanto que querer a la persona que te abandonó, porque eso crees que fue, que mejor prefieres rechazarla. Entonces, sí híjole, es un borbollón de emociones todo esto que sucede. Es un librazo, pero yo creo que sí, la moraleja principal para los papás es que, o para las mamás, o sea, en una guerra entre papá y mamá, que sus razones tendrán y cada quien tiene su verdad, qué cuidado hay que tener de no atropellar a los hijos, porque les puedes, o sea, tú no saliste bien, Tamara, ya eres esta Tamara, pues, pero cuánta gente que no tiene tu temperamento, no tiene la suerte de después regresar a una familia amorosa, no tiene la suerte de tener esta habilidad de escribir que tienes. O de regresar. De regresar y de escribir y de procesar y de ir a terapia y de todo lo que sea que hayas hecho que te llegó a llegar hasta ahorita. Pues a la gente se le echa a perder la vida, ¿no? O sea, entonces en las guerras de los papás hay que tener bien claro que el precio son los hijos. Y entonces, entre más limpia pueda ser. Claro, no usarlos de moneda de cambio, porque siempre van a salir irreparable. Sí. O sea, por más que tú lo hayas procesado, pues tienes ahí tu... No, las cicatrices ahí están, ¿eh? O sea, sí, aquí estoy muy contentita, pero no, las cicatrices, las heridas, las formas de reaccionar. ¿Sueñas eso? ¿Sueñas cosas o no? O sea, tú que eres esotérica. Ya no, pero cuento mucho en la novela cómo sí soñaba muchas veces, por ejemplo, que podía volar, ¿no? Que era esta como ansiedad de escape, pero sí me convirtió en una mamá excesivamente sobreprotectora, que creo que también la sobreprotección es dañina. Claro. Y lo platicaba con mis hijos hace poco. Mis hijos ya son 3 adultos, adultísimos, y lo platicaba y me decían, ma, es que, o sea, te puedes desbaratar para que nosotros no suframos, y eso está mal. Claro. Y sí me doy cuenta que está mal, pero obviamente es una de estas heridas, ¿no? ¿Y cómo lo modifico? Digo, conciencia y autoconocimiento, pero no sí, porque te sale, porque esa leona que tengo adentro de proteger a mis hijos, pues evidentemente viene de esta niña que se sintió desprotegida, falsamente se sintió desprotegida por su mamá esos 2 años, de los 5 a los 7, que estaba viajando por el mundo siendo perseguida, metida en cajuelas. O sea, sí. Es un librazo, léanlo, yo lo disfruté mucho. Es tremendo. Léanlo antes de ver la serie para poder tener las dos. Sí, se lo echan además siempre. Literal en 2 sentadas. Está súper bien escrito. Gracias. Tiene unas frases muy bonitas, así de llegadoras, de que te regresas a ¿qué dijo? De las de conectar. Felicidades. Tienes uno nuevo, gracias. Además. Tengo uno nuevo, se llama Pronunciaré sus nombres. Está en la plataforma de Audible ahorita. Espero que muy pronto ya esté también impreso, porque me encantan los libros así, impresos. No soy de Kindle, no soy de nada, soy del libro impreso y oler el papel, así que... Pues te convertiste y te convirtió en una gran escritora de tu libro. O sea, ese paso, ¿no? Es increíble. Porque ¿verdad? Escribir no es fácil. Escribir es un ejercicio de escribir mucho. Escribir mucho, leer mucho. Estudiar mucho. Y ese paso me parece increíble. Mil gracias. Felicidades. Gracias. No, nada de que nada se está despidiendo. ¿Quién tiene ondita? Sin toda Dina nos va a hablar para regañar. ¿Quién tiene ondita? ¿Quién tiene ondita? Fíjate que cuando me lo mandaron y me dijeron quién tiene ondita, hay un hombre que se llama BKS Iyengar. Yo soy yogi fanática, adoro el yoga. Y BKS Iyengar fue un hombre que nació en Belur en 1914. Nació con todas las enfermedades que te puedas imaginar. O sea, nació como medio chuequito, pero luego le dio malaria, eran muy, muy pobres, luego le dio tuberculosis, luego le dio malaria, bueno, todo. Y su cuñado practicaba yoga, era un gran maestro de yoga, y él quería practicar yoga con el cuñado, pero no podía. Y entonces empezó a usar lo que llaman props, ¿no? Entonces se agachaba y no llegaba al piso, pues ponía un ladrillo y entonces llegaba al ladrillo, quería levantar la pierna, no podía, entonces agarraba un cinturón y con eso la levantaba. Y se hizo toda esta yoga que hoy se llama Yoga Iyengar, que es de las más importantes en el mundo. Él ahora tiene su instituto en Pune. Y él murió en 2018. Sí, porque dijiste en 1914. Nació en 1914. Sí, y my God, sí sigue vivo. No, pero murió en 2018, recién. O sea, 96 años, wow. Practicando yoga hasta el último día. Claro. Con una práctica de yoga que si luego lo ven en YouTube, no lo puedes creer. Y lo considero que tiene ondita, en esta ondita en la que decimos,
a veces necesitamos ayuda, necesitamos props, necesitamos que ese prop puede ser una amiga, puede ser una persona, puede ser Para alguien que te ayudarte a procesar. escuche, para ayudarte a vivir, ¿no? O sea, tener estos props de hoy me siento cansada, hoy me siento triste, hoy lo que dijo Adina, hoy no estoy pudiendo con este enojo. Y entonces nuestros props que nos ayudan, yo creo que sí se vale en la vida tener props para... Claro, Para claro. nosotros. Tener Así props que si tiene te dicen vida. eres mi prop favorito, Súper. no Qué te, lindo no te está, sientes un ¿verdad? objeto. Eso está muy bien. Está padrísimo. Está bien sentirse ¿no? utilizado para eso. Está bien. Den su servicio a la comunidad. Exacto. ¿Dónde te seguimos, Tamara? Tamara Trotner en todas las redes. Gracias por venir. Ay, gracias por invitarme, de veras. Gracias, un placer. No sabes, o sea, sí bailé varios minutos de emoción cuando me dije. Y nosotras De también. verdad. Adiós.